Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Cáncer y Capricornio. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Cáncer y Capricornio. Cáncer, un signo de agua, se caracteriza por su sensibilidad, empatía y fuerte instinto protector. Regido por la luna, Cáncer valora la seguridad emocional y los lazos familiares. Por otro lado, Capricornio es un signo de tierra, conocido por su ambición, pragmatismo y enfoque en el éxito. Regido por Saturno, Capricornio aprecia la estabilidad y el trabajo arduo. En términos generales, Cáncer y Capricornio pueden tener una compatibilidad intrigante debido a sus enfoques complementarios hacia la vida. A pesar de sus diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común que fortalezca su conexión. La conexión emocional entre Cáncer y Capricornio es profunda y significativa. Cáncer busca una relación que ofrezca seguridad y amor incondicional, mientras que Capricornio está dispuesto a proporcionar esa estabilidad, aunque de una manera más reservada. Por ejemplo, Cáncer puede ser el primero en expresar sus sentimientos y necesitar un entorno cálido y acogedor, mientras que Capricornio, más cauteloso, puede demostrar su amor a través de acciones concretas como ofrecer apoyo y protección. Esta combinación puede resultar en una conexión rica donde ambos signos aprenden a comprender y valorar las necesidades emocionales del otro. Sin embargo, puede haber momentos de conflicto, especialmente si Capricornio percibe que la sensibilidad de Cáncer es excesiva, mientras que Cáncer podría sentir que Capricornio es demasiado frío o distante. La clave aquí es que ambos deben esforzarse por comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos y necesidades. En cuanto a la comunicación y el afecto, Cáncer tiende a ser más expresivo emocionalmente, buscando constantemente el contacto y la cercanía. Imaginen a Cáncer preparando un hogar acogedor o realizando gestos cariñosos para demostrar su amor. Por otro lado, Capricornio puede ser más reservado en su forma de mostrar afecto, prefiriendo acciones a palabras. Esto podría llevar a malentendidos si Cáncer siente que Capricornio no es lo suficientemente expresivo, mientras que Capricornio podría pensar que Cáncer es demasiado dependiente emocionalmente. Es crucial que ambos signos encuentren un equilibrio en su forma de comunicarse, donde Cáncer pueda sentirse seguro de que sus emociones son valiosas y donde Capricornio pueda aprender a abrirse un poco más. La compatibilidad sexual entre Cáncer y Capricornio puede ser profundamente satisfactoria, ya que ambos buscan una conexión intensa y significativa. Cáncer aporta sensualidad y un deseo de cercanía emocional, mientras que Capricornio, con su enfoque más pragmático, busca crear un ambiente seguro y cómodo para la intimidad. La energía de Cáncer puede despertar la pasión en Capricornio, que a menudo es percibido como el más serio de los dos. Sin embargo, puede surgir un conflicto si Cáncer siente que Capricornio no es lo suficientemente expresivo o romántico, o si Capricornio considera que Cáncer es demasiado emocional. La clave para una vida sexual satisfactoria radica en la comunicación abierta y en la disposición de ambos para explorar sus deseos y necesidades de manera sincera. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Cáncer y Capricornio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar.
En el contexto familiar, Cáncer y Capricornio pueden complementar sus diferencias de manera efectiva. Cáncer, con su naturaleza afectuosa y protectora, busca crear un ambiente cálido y acogedor, mientras que Capricornio aporta una estructura sólida y un sentido de responsabilidad. Por ejemplo, al ser padres, Cáncer podría centrarse en la formación de la conexión emocional con los hijos, asegurándose de que se sientan amados y apoyados, mientras que Capricornio se encargaría de proporcionar la estabilidad financiera y de establecer límites claros que fomenten la disciplina. Como hijos, Cáncer tiende a ser el más sensible, buscando aprobación y afecto de los padres, mientras que Capricornio puede ser más práctico, enfocándose en cumplir con las expectativas familiares y trabajar arduamente para lograr sus metas. Este contraste puede ser enriquecedor. Cáncer enseña a Capricornio sobre la importancia de las emociones, y Capricornio proporciona a Cáncer un sentido de dirección y enfoque. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Capricornio percibe la naturaleza emocional de Cáncer como excesiva o dependiente, mientras que Cáncer podría sentir que Capricornio es demasiado frío o distante. La clave para superar estos desafíos radica en la comunicación abierta y el reconocimiento de las diferencias del otro. En cuanto al apoyo mutuo, Cáncer y Capricornio pueden encontrar un equilibrio al combinar su enfoque emocional con la estabilidad que ambos valoran. Cáncer puede ayudar a Capricornio a abrirse y a ser más expresivo en el entorno familiar, mientras que Capricornio puede guiar a Cáncer para que se enfoque en la seguridad y el bienestar a largo plazo. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Cáncer y Capricornio, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Cáncer y Capricornio pueden disfrutar de una relación equilibrada si logran aprovechar sus diferencias. Cáncer busca una conexión emocional y momentos significativos, mientras que Capricornio prefiere actividades que ofrezcan una estructura y un propósito. Por ejemplo, Cáncer podría invitar a Capricornio a una cena íntima o a una actividad que promueva la cercanía, mientras que Capricornio podría proponer actividades más organizadas, como excursiones o proyectos comunitarios. Ambos signos valoran la lealtad y la confianza, lo que puede fortalecer su amistad. Cáncer es un amigo muy leal y protector, mientras que Capricornio ofrece un soporte confiable y práctico. Por ejemplo, en situaciones difíciles, Cáncer podría ser el que brinde consuelo emocional, mientras que Capricornio proporcionaría una solución lógica y práctica al problema. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Cáncer siente que Capricornio es demasiado serio o crítico, mientras que Capricornio podría considerar que Cáncer es demasiado sensible o emocional. Para mantener la amistad, ambos signos deben aprender a valorar sus enfoques y a ser más flexibles. Cáncer puede aprender a apreciar el sentido práctico de Capricornio, mientras que Capricornio puede trabajar en ser más receptivo a las emociones de Cáncer. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Cáncer y Capricornio, veamos cómo se comportan en el entorno laboral. En el entorno laboral, Cáncer y Capricornio pueden formar un equipo efectivo al combinar la empatía y el enfoque colaborativo de Cáncer con la ambición y la determinación de Capricornio. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Cáncer podría ser quien fomente un ambiente de trabajo positivo, promoviendo la colaboración y el bienestar emocional de sus compañeros, mientras que Capricornio se encargaría de establecer metas claras y trabajar arduamente para alcanzarlas. La productividad puede ser alta cuando ambos colaboran, ya que Cáncer aporta ideas creativas y un enfoque en el bienestar del grupo, mientras que Capricornio se enfoca en los resultados y la estructura. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir en la gestión del estrés laboral. Cáncer podría ser más susceptible a la presión emocional,
mientras que Capricornio podría sentirse abrumado si las emociones del equipo no se manejan adecuadamente. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Cáncer puede ayudar a Capricornio a ser más consciente de la dinámica emocional del equipo, mientras que Capricornio puede ofrecer a Cáncer la estructura y el enfoque necesarios para alcanzar sus objetivos. Juntos pueden formar un equipo sólido que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo explorado cómo se relacionan Cáncer y Capricornio en el entorno laboral, ahora pasemos a analizar su compatibilidad en proyectos creativos o colaboraciones. En proyectos creativos, Cáncer y Capricornio pueden encontrar una dinámica interesante y complementaria. Cáncer aporta su intuición emocional, creatividad y habilidad para conectar con el público a un nivel más profundo, mientras que Capricornio ofrece su enfoque estructurado, pragmatismo y capacidad para materializar ideas. Por ejemplo, si ambos trabajan en una producción artística, Cáncer podría encargarse de la narrativa y de las emociones que se quieren transmitir, creando una historia que resuene con el público. Capricornio, por su parte, podría enfocarse en la organización del proyecto, asegurando que todos los aspectos logísticos y financieros estén en orden, permitiendo que la visión de Cáncer se lleve a cabo de manera efectiva. Un punto de conflicto podría surgir si Cáncer siente que Capricornio es demasiado rígido o se aferra demasiado a la estructura, mientras que Capricornio podría percibir a Cáncer como alguien que se deja llevar por las emociones y no considera los límites prácticos. Por ejemplo, si Cáncer propone una idea muy ambiciosa emocionalmente, Capricornio podría resistirse sintiendo que es poco realista. Para manejar estos desacuerdos, ambos deben reconocer y valorar las aportaciones del otro. Cáncer puede beneficiarse al ser más receptivo a la planificación de Capricornio, mientras que Capricornio puede aprender a abrirse a la flexibilidad emocional que Cáncer aporta al proyecto. Juntos pueden formar un equipo creativo que combine la innovación de Cáncer con la ejecución práctica de Capricornio. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Cáncer y Capricornio en proyectos creativos, examinemos su dinámica en la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Cáncer y Capricornio pueden tener enfoques diferentes. Cáncer tiende a ser más emocional y busca la armonía, a menudo evitando los confrontamientos directos. Puede enfrentar los conflictos de manera pasiva, prefiriendo retirarse o esperar a que se resuelva el problema por sí mismo. Por otro lado, Capricornio es más directo y lógico, prefiriendo abordar los problemas de manera práctica y estructurada. Puede ser más propenso a enfrentar los conflictos de frente, buscando soluciones efectivas y duraderas. Por ejemplo, si Cáncer y Capricornio tienen un desacuerdo sobre la dirección de un proyecto, Cáncer podría optar por evitar el tema, esperando que las cosas se solucionen solas o tratando de cambiar de tema, mientras que Capricornio podría insistir en discutir el problema de inmediato para encontrar una solución. Esto puede causar frustraciones. Cáncer puede sentir que Capricornio es demasiado severo o insensible, mientras que Capricornio puede considerar que Cáncer es evasivo o poco realista. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que ambos signos reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Cáncer puede beneficiarse al ser más proactivo en abordar los problemas y expresar sus emociones de manera clara, mientras que Capricornio puede aprender a ser más sensible a las necesidades emocionales de Cáncer, considerando el impacto que sus decisiones pueden tener en el bienestar emocional del equipo. Al combinar la sensibilidad emocional de Cáncer con la practicidad y la determinación de Capricornio, pueden encontrar soluciones que mantengan el equilibrio y la armonía en su relación. Cuando se trata de viajes o aventuras, Cáncer y Capricornio
pueden encontrar un equilibrio interesante entre sus diferentes enfoques. Cáncer, con su amor por la comodidad y la conexión emocional, tiende a buscar experiencias que sean significativas y reconfortantes. Puede preferir destinos que ofrezcan un sentido de hogar o conexión, como una cabaña en la montaña o una playa tranquila donde pueda relajarse y disfrutar del entorno. Por otro lado, Capricornio, con su enfoque práctico y su deseo de explorar nuevos horizontes, puede estar interesado en planificar viajes que incluyan actividades más estructuradas, como visitas a lugares históricos o experiencias culturales que aporten valor al viaje. Un ejemplo de cómo pueden complementarse es que Cáncer podría sugerir pasar tiempo en la naturaleza, disfrutando de momentos de introspección y conexión emocional, mientras que Capricornio podría encargarse de la planificación logística del viaje, asegurándose de que todos los detalles estén en orden, como el alojamiento y las actividades programadas. Juntos pueden crear un viaje que combine la estabilidad emocional de Cáncer con la eficiencia y la estructura de Capricornio. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Cáncer siente que Capricornio está demasiado enfocado en la planificación y pierde la espontaneidad del viaje, o si Capricornio considera que Cáncer es demasiado sensible y no está dispuesto a experimentar nuevas aventuras. Para manejar estas diferencias, es crucial que ambos encuentren un equilibrio entre la flexibilidad y la planificación. Cáncer puede beneficiarse al ser más abierto a nuevas experiencias, mientras que Capricornio puede aprender a ser más adaptable y disfrutar del momento presente. Al combinar la sensibilidad emocional de Cáncer con la pragmática de Capricornio, pueden tener aventuras memorables y enriquecedoras. En el ámbito económico, Cáncer y Capricornio pueden tener una relación complementaria. Cáncer, con su enfoque en la seguridad emocional y la comodidad, suele priorizar el bienestar familiar y los gastos que contribuyen a un hogar acogedor. Esto puede incluir invertir en la casa, la comida y la creación de un ambiente confortable. Por otro lado, Capricornio tiende a tener un enfoque más pragmático hacia las finanzas, buscando estabilidad y crecimiento a largo plazo. Puede ser el encargado de gestionar el presupuesto y establecer metas financieras, asegurándose de que haya un plan sólido para el futuro. Por ejemplo, Cáncer podría estar más dispuesto a gastar en actividades familiares o en mejoras para el hogar, mientras que Capricornio se asegurará de que haya ahorros y un plan de inversión. Esta dinámica puede ser beneficiosa, ya que Cáncer aporta una perspectiva emocional al manejo del dinero, mientras que Capricornio brinda una visión racional y estructurada. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Cáncer siente que Capricornio es demasiado estricto con el dinero y no permite disfrutar de la vida, o si Capricornio considera que Cáncer gasta de manera impulsiva y descuida la planificación financiera. Para manejar estas diferencias es esencial que ambos signos trabajen juntos para establecer un equilibrio en su relación económica. Cáncer debe aprender a valorar la importancia de la estabilidad financiera, mientras que Capricornio puede beneficiarse al ser más flexible y abierto a los gastos que enriquecen su vida emocional. Juntos pueden crear un enfoque financiero que combine la seguridad y la satisfacción emocional, lo que puede resultar en una gestión económica equilibrada y armoniosa. La relación entre Cáncer y Capricornio puede ser una combinación poderosa y complementaria si ambos signos logran apreciar y equilibrar sus diferencias. Cáncer aporta sensibilidad, empatía y una fuerte conexión emocional, lo que fomenta un ambiente cálido y acogedor. Por otro lado, Capricornio contribuye con su enfoque práctico, ambición y deseo de estabilidad, lo que ayuda a construir una base sólida en la relación. Juntos, pueden lograr un equilibrio que beneficie tanto la seguridad emocional como la estabilidad financiera. En el amor, la familia, la amistad y el trabajo, estos signos
pueden enfrentar desafíos, pero también pueden encontrar oportunidades para el crecimiento mutuo. La clave para una relación exitosa radica en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la capacidad de adaptarse a las necesidades y enfoques del otro. Aprovechar las fortalezas y abordar los puntos débiles con comprensión puede llevar a una relación duradera y satisfactoria. Cáncer debe reconocer la necesidad de Capricornio de estabilidad y seguridad, mientras que Capricornio puede aprender a expresar su afecto de manera más emocional. Compartir experiencias significativas y momentos de calidad fortalecerá el vínculo. Establecer tradiciones familiares que reflejen la naturaleza cariñosa de Cáncer y la estructura de Capricornio ayudará a crear un ambiente familiar equilibrado y acogedor. Fomentar la apertura y la confianza mutua facilitará la conexión emocional. Es importante que Cáncer sea receptivo a los consejos de Capricornio, mientras que Capricornio debe esforzarse por ser más comprensivo y flexible. En el entorno laboral, ambos pueden beneficiarse de sus diferentes enfoques. Cáncer puede aportar creatividad y sensibilidad a la dinámica del equipo, mientras que Capricornio puede proporcionar dirección y organización. Colaborar en proyectos que unan sus fortalezas llevará a un éxito compartido. Al combinar la sensibilidad y la adaptabilidad de Cáncer con la determinación y el pragmatismo de Capricornio, pueden construir una relación rica en amor, seguridad y crecimiento.